Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en Esta Boca es Mía de Revista El Periodista. Soy Montserrat Martorell, estoy muy contenta porque después de 20 programas, una primera temporada donde tuvimos muchos escritores y escritoras chilenas hablando sobre literatura, el oficio de escribir, la narrativa, poesía, cuentos, etc. Hoy día empezamos en un nuevo lugar, en la librería Ulises del barrio de Las Tarrias, preciosa, que como pueden ver a mi alrededor es una de las más grandes y más bonitas que existen en Santiago, así que quedan absolutamente invitados y damos entonces inicio a una nueva temporada donde esperamos sorprenderlos con sus escritores favoritos. Hoy día me encuentro acompañada por una mujer, Carolina Brown. Ella es escritora, nació en 1984, siempre le gustó escribir, estudió licenciatura en literatura hispánica en la Universidad de Chile y en 2014 ganó el concurso de cuentos joven Nicomedes Guzmán. Además fue seleccionada al año siguiente, en 2015, por el Fondo del Libro con su libro de cuentos En el agua. Y esta novela que está aquí, El final del sendero, es su primer libro, su primera novela, publicada por MC. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, ¿y tú, Montserrat? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Año movido, porque este año se lanzó. Este año, en abril, a finales de abril se lanzó. Se lo pueden llevar por Twitter en @elperiodista. Cuéntenos por qué quieren llevarse El final del sendero y vamos a elegir al mejor comentario y poder hacer de ustedes. Carolina, cuéntame, hay un montón de temas que se van repitiendo, que aparecen en El final del sendero. Estuve leyendo que además fue algo un poco movido porque te asaltaron. Sí. Y a partir de ahí como que tuviste el empuje ya de continuar una novela. Yo venía escribiendo este libro del 2012, claro. En verdad. Fue el libro con el que postulé al taller de Pablo Simonetti en la Finisterra. Y porque en el fondo tenía muchas ganas de escribir sobre la amistad entre mujeres. Yo vengo de una casa donde somos puras mujeres, somos puras hermanas, mi mamá es viuda, entonces también yo vivía en una casa de puras mujeres, donde mi mamá es muy amiga de sus amigas, entonces esa dinámica como de las mujeres que se apoyan, que se ayudan, siempre estuvo muy presente en mi vida. Tenía ganas de escribir de dos mujeres que habían perdido todo, que estaban como en un punto bajo en sus vidas y en el fondo se encuentran, quizás no tienen nada en común. Yo pienso en particular que estas mujeres, si no se hubieran encontrado en las circunstancias en las que se encontraron, nunca serían amigas, porque además son súper distintas. Una es tímida, la otra es extrovertida, una es provinciana, la otra es santiaguina. Una es del ámbito de las ciencias, la otra es traductora. Entonces, tienen personalidades súper dispares, pero como están solas como un dedo y pasándolo pésimo, en el fondo se juntan, hacen una alianza para sanarse o para surgir. Y tenía muchas ganas de hablar de eso. Pero en ese momento de mi vida yo siento que la novela es un ejercicio mental complejo igual. Y en algún momento sentí que no iba para ningún lado, que me estaba dando vueltas, que el conflicto era muy artificioso. Que nos suele pasar mucho cuando estamos escribiendo. Sentía que estaba muy trabada con la novela y me puse a escribir cuentos, un poco para poder tocar otros temas, poder tomar otros personajes, como para dar vuelta a la página, hacer otra cosa. Y ahí escribí el libro Cuento en el agua y esta novela quedó un poco en el olvido. Hasta julio del 2014 que a mí me asaltaron. A mí en verdad nunca me había pasado nada en la vida, ni siquiera tú contabas que te habían robado un iPad una vez fuera de cámara, a mí la verdad ni siquiera me habían carteriado, nada. Y esta vez fue con pistola incluso. Fue con pistola, me obligaron a tenderme de guata en el piso, entonces como fue muy fuerte para mí. ¿Tú estabas haciendo deporte, estaba corriendo haciendo en un deporte, cerro? Sí, estaba en el Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano lo componen varios cerros y está el Cerro San Cristóbal y al lado hay otro cerro que se llama el Cerro del Carbón, mucho más agreste, no tiene ¿no es cierto? El San Cristóbal está pavimentado, todo esto son puros senderos y es en general un parque bastante concurrido, o sea, uno se encuentra con harta gente haciendo deporte. Pero yo, la verdad, tuve la mala ocurrencia de ir un día de semana en la mañana y, claro, me asaltaron, fue súper heavy. Fue súper fuerte además porque yo soy una mujer que estoy como acostumbrada a tener el control, a hacer un poco lo que quiero, entonces también fue muy heavy como que otra persona tiene el control total sobre ti y te obliga a atenderte o te quita las cosas. Es como humillante y también me sentí como bien... en el fondo vulnerable. Fue una situación en la que no me gustaría volver a estar nunca.
Y el tipo parece que era muy conocido en el sector como ladrón, o sea, Sí, estaba reconocido. Estaba reconocido y además que fue todo un poco tragicómico. O sea, yo siempre he dicho también que pude usar esa experiencia para escribir porque en el fondo no... El precio que tuve que pagar por tenerla no fue muy alto. A mí no me pasó nada, no me golpearon, o sea, perdí puras cosas materiales. Pero sí quedé con harta rabia. Quedé con lo clásico que uno dice, ay, si le hubiera tirado una piedra y si me hubiera... Como que uno queda con eso... Lo que no hizo. Claro. Que a veces es mejor no hacer también. Exacto. Y para lidiar con eso me puse a escribir. Entonces me puse a escribir y como todos estos detalles, además, porque pasa algo muy extraño con el tiempo, que en el fondo, en ese momento del asalto, que también, que quizás duró 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, para mí se me hizo eterno, 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 eterno. Entonces me acuerdo que miraba las piedritas en el maicillo y que miraba las hojas de los árboles mientras este tipo como que revisaba y revisaba, porque además... Yo no ocupo muchas joyas, no ocupo aro, no ocupo nada. Entonces el tipo también... Andabas con poca plata, de hecho, creo Claro, que... entonces el tipo estaba como súper ofuscado porque en el fondo no había mucho que robar, pues, ¿cachai? Entonces revisaba y revisaba y me acuerdo que revisaba mi mochila y revisaba mi mochila. Y ahí finalmente entonces la escritura nace como una liberación a este impacto en el fondo O que sea, recibiste. nace yo creo como una necesidad de agarrar lo ocurrido o sea, nace primero porque yo creo que todos los escritores somos medio maniáticos y tenemos como esta manía de fijar las cosas, que ya sean o la propia vida o la vida de los demás o experiencias pero hay una necesidad de como poner en papel, procesar eso y escribir. Entonces, y justificar también. Exacto. Entonces yo tenía la necesidad de hacer eso, como esta necesidad de fijarlo en papel, pero además tenía una necesidad psicológica de repente de hablar de esa experiencia, como de yo hacerme cargo y siento que fue como una especie de venganza, por así decirlo, porque dije como no, o sea, él no va a tener la última palabra, ¿cachai? Yo voy a tomar esta experiencia que me pasó a mí y voy a hacer algo positivo con esto. Y ahí la escritura en el fondo te libera también. Claro, claro. Te libera de estas sensaciones. Pero la gente que nos está viendo probablemente, que son escritores o gente que le interesa escribir, dice, imagínate, empezó a escribir en el 2012, la novela se publica recién en 2018. Exacto. O sea, la escritura es algo que son procesos largos y Son lentos. Hay procesos veces largos. que son más rápidos, pero en este caso tú ves la escritura como algo que necesita tiempo para surgir. Sí, sí. Y creo que el tiempo también se nota en... O sea, hay muchos escritores que sacan un libro al año y que son ultra flash o que escriben en 6 meses o 2, claro. Yo la verdad es que lo admiro profundamente porque yo no funciono así. Necesito decantar y pensar y además que siento que además la historia te va mostrando para dónde tiene que ir. Por ejemplo, este mismo libro, antes había más personajes, este libro pasó por un descreme súper importante que ni siquiera fue de la editorial, fue mío. Porque cuando lo retomé, ya yo lo guardé a finales del 2012 y lo retomé a finales del 2014. Y cuando hice eso, en el fondo yo misma estaba como buscando este hilo de la historia del cual tirar y me di cuenta que en eso que habían muchos pasajes superfluos, que habían personajes que en realidad no aportaban en nada y tenían que ser eliminados, porque en el fondo empecé a darme cuenta de que yo en particular quería hablar de la relación entre las dos mujeres y por lo tanto tenía que borrar todo lo que me hacía ruido con eso. Y ese proceso de descreme igual fue largo, no sé, 8 meses. Claro, me acuerdo que una vez conversando con Galo Guilioto, un escritor y editor chileno también, me decía que la escritura era de los pocos oficios que uno no necesitaba, que el tiempo era importante. Exacto. O sea, para otros trabajos uno tiene que, si yo pensemos en negocio, emprendimiento, la gente dice, tengo entre esta edad y esta edad para lanzarme con una empresa, un proyecto, y tiene que resultarme. Pero en el fondo el tiempo ayuda mucho a la escritura. Además que yo creo que la escritura, al revés de quizás otros trabajos, la experiencia también te va marcando, te va enriqueciendo, va haciendo que el libro sea más robusto. Entonces creo que en el fondo el sedazo del tiempo le hace muy bien a la escritura. Y tú estudiaste literatura en la Universidad de Chile, como decíamos al principio, y en algunas entrevistas has dicho que te castró el hecho de haber estudiado por el tema de la creatividad. Yo creo que yo era muy inmadura. O sea, cuando miro para atrás siento que yo era una niña inmadura. Y estuviste muchos años sin escribir también. Sí, estuve muchos años. Entré a la Chile, que es una escuela súper analítica, crítica,
Y donde los alumnos también se creen en el cuento, como yo me acuerdo que no sé, que tenía compañeros que encontraban que no veían televisión porque no, la tele es como intelectualmente inferior, ¿cachai? O que no leían ciertos géneros porque eran como, o sea, no, eso es para gente, no sé, que no piensa. Yo nunca estuve muy de acuerdo con eso y siempre me conflictuó porque en el fondo, no sé, a mí siempre me gustó el terror, me gustaban, no sé... De hecho, Drácula es como uno de los libros que te marca. Sí, los detectives, me gustaba la literatura de género y encontraba que se podía hacer bien. Claro, hay libros que están bien escritos y mal escritos, pero eso no significa que tú por elegir un género vayas a escribir una obra necesariamente basura, ¿cachai? Como en el fondo esta diferencia entre la alta literatura y la baja literatura me parecía que era un poco artificiosa. Y también me frustraba mucho que sentía que la academia solo producía contenido para la academia, ¿cachai? Entonces había como una especie de separación ficticia entre la academia y lo que yo veía que leía mi mamá en la casa o que estaban haciendo mis amigos. Entonces creo que ahí yo siento que, o sea, yo ya tengo más de 15 años salida de la Chile, pero siento que igual la academia ha ido cambiando en ese tiempo. Pero tal vez para cuando yo estuve ahí, para mí era muy rígida, era como un chaleco fuerza y eso siento que me frustró mucho, que no supe cómo lidiar bien como entre lo que yo quería hacer y lo que sentía que estaba imponiéndose desde arriba o desde la autoridad, que era lo que había que hacer. ¿Es difícil ser mujer y ser escritora en Chile? No, yo creo que es difícil ser mujer y ser cualquier cosa en Chile, porque todavía siento que es un país muy machista. En particular yo tuve suerte porque vengo de una casa, mi papá era descendiente inglés, entonces familia gringa, yo tuve un papá que siempre hizo la cama, que siempre ayudó con los platos, que para él no era tema, si tú eras, de hecho veo mi infancia y siento que fui muy hombrecito también, me subía a los árboles, no sé, íbamos a bucear, entonces cuando salí al mundo real o cuando empecé a ser consciente de la realidad de otras casas, también me pasaba que, oye, pero ¿y por qué te dejan salir hasta más temprano que tu hermano? Eso no lo entendía. O cuando me enteré que las mujeres ganábamos menos que los hombres por la misma pega, era ¿Por como, qué? ¿qué? Entonces sí, y me cuesta a veces. O sea, a veces he tenido compañeros de trabajo que me dicen, oye, pero es que tú eres como para ser mujer eres demasiado fuerte o demasiado frontal o demasiado... Entonces también hay como cierta reticencia. Les falta conocer más mujeres todavía. Sí, yo creo que a veces como que no se lo esperan y se choquean un poco. Obsesiones. La soledad, la orfandad, la huida, Sí. la incomodidad. En general, personajes que se sienten un poco incómodos. Sí. ¿Se van a seguir repitiendo estos temas en los próximos libros que vamos a leer de ti o hay algo nuevo que te está dando vuelta? Yo creo que siempre se van a repetir un poquito porque yo siento que el hombre está hecho para vivir como en comunidad. En el fondo, la necesidad del hombre para mí es la conexión. Entonces, siento que son muy interesantes esos personajes que no pueden, aunque quieran conectarse con otros, no pueden y son verdaderos parias en algún sentido. Creo que eso va a ser una obsesión que que se va a mantener por siempre, pero hay otros temas que sí. Ahora estoy escribiendo una novela sobre una familia, que es una historia familiar de una chica que va a enterrar las cenizas de su tía abuela y a través de ese acto se va reencontrando con la historia de su familia. Pero sí, hay hartas cosas sobre... Me gustaría escribir de viajes, por ejemplo. ¿El próximo año ya vamos a poder leer la novela o se va a demorar un Ojalá, poquito? ojalá. Yo voy bastante avanzada, hay que ver qué pasa ahí. Muchas gracias, Carolina Brown. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía y los esperamos la próxima vez aquí en Ulises de El Barrio Las Tavias. Muchas gracias.